Qué precioso es estar reunido con la familia de Tabernáculo de Vida. Amén. Gloria a Dios. Sintiendo los tiempos de refrigerio, amén, y descanso en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, juntos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Quiero ministrar acerca de este tema: sanidad para los pensamientos y sentimientos. Gloria a Dios. Oremos juntos. Gracias te damos, poderoso Dios. Tú eres santo, tú eres digno, Dios, y mereces toda la adoración y la honra y la gloria. Ensalzamos el precioso nombre de Jesús. Pedimos, Señor, sanidad. Pedimos, Señor, restauración en esta hora. Ministra, Dios, habla. Queremos escuchar tu voz. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En un tiempo de crisis es normal sentir ansiedad. Amén. Hemos estado estorbados un poco. Amén. Por los cambios, la transición. Amén. Hemos sentido un desequilibrio, tal vez problemas a dormir. Amén, gloria a Dios. Hemos aconsejado tal vez a nuestros hijos, amén, lo que ellos sienten, lo que ellos están pasando, amén, mentalmente, gloria a Dios. Anoche tuve que hablar con mi hijo pequeño nuevamente acerca de lo que él estaba sintiendo, amén, la incertidumbre, el temor, amén, ansiedad, cosas así. Entonces comenzamos a conversar y hemos orado con él todas las noches. Amén. Nos ha tocado orar con él para que él sienta paz y tranquilidad para poder dormir. Le ha afectado, amén, a él y a todos nosotros, gloria al Señor. Y comencé a sentir en mi corazón a orar y también pedir de Dios paz, amén. Pedir de Dios fuerza para mi vida, para mi estado, amén, mental, gloria a Dios, de ministrar al pueblo de Dios hoy, que sí hay sanidad para nuestros pensamientos y sentimientos. Amén. Gloria a Dios. El ministerio de Jesús está descrito aquí en este versículo y habla de una sanidad completa. Habla de una sanidad espiritual, una sanidad física y también una sanidad emocional. Si hemos visto el milagro, hermanos, de salvación, cuando esa vida se entrega en fe, en esperanza, y vemos el momento de arrepentimiento seguido por regocijo. Amén. Alabanza, agradecimiento, alivio. Dicen, nunca he sentido tan liviano. Amén. Me siento libre, siento paz, gloria a Dios, porque hemos presenciado un milagro de sanidad. Hemos visto sanidades físicas. Amén. Todos aquí podemos testificar de un momento que Dios nos ha sanado físicamente, gloria a Dios. Ha tocado nuestro cuerpo de una manera divina, amén. Esta es la promesa, amén, de la salvación. Esta es la promesa del ministerio de Jesucristo. Una sanidad integral, una sanidad completa, espiritual, física y también emocional, gloria a Dios. La palabra aquí, quebrantado, significa machacar, romper, hacer añicos o magullar. Usa la palabra cardia y en este contexto significa los pensamientos y los sentimientos de uno. Amén.
Jesús vino para salvar, sí, amén. Él vino para sanar físicamente, sí, pero también con esa salvación espiritual hay una sanidad emocional, amén. Hay un alivio, hay una restauración, hay una sanidad de nuestros pensamientos y sentimientos añicos, hermanos, amén. Los pensamientos quebrados, rotos, negativos y los pensamientos heridos también Jesús sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tal vez podemos pensar en Jesús como un maestro o un buen líder, un profeta, algunos decían de Jesucristo, pero hemos pensado en los sentimientos de Jesús. Jesús sintió las mismas emociones que nosotros sentimos, tales como temor, preocupación, aún vergüenza. Él te permite compadecer con nosotros en nuestras experiencias de la vida. Este cuerpo, hermanos, es casa del Espíritu. Lo que vivimos en este cuerpo, amén, vivimos a través de los pensamientos, los sentimientos y nuestras emociones. Es nuestro espíritu humano. Gloria a Dios. Y cuando Dios sana, cuando Dios salva, amén, Él también quiere sanar y salvarnos es emocionalmente y espiritualmente. En nuestras vidas habrá abuso, habrá trauma, habrá injusticia, habrán cambios, enfermedad que afectarán a nuestros pensamientos y herirán a nuestros sentimientos. Pero tenemos, hermanos, en Jesucristo un sanador, amén, quien vino para sanar al corazón quebrantado, amén. Él vino para sanar a los pensamientos machacados, amén, a los sentimientos heridos, gloria a Dios. Él vino también para dar paz y regocijo emocional. Hoy quiero declarar una sanidad en el nombre de Jesús, amén. Una sanidad mental, gloria a Dios. Una sanidad emocional, un alivio, amén, de una tensión, de un temor, gloria a Dios. En tiempo de incertidumbre podemos llegar a Jesucristo y encontrar paz. Vemos los grandes personajes bíblicos también pasaron estos tiempos de trastornos mentales. Si es cierto, amén. Hombres ungidos, hombres usados por Dios, hombres que pregonaron, amén, profecías y hablaron en nombre de Dios al pueblo, pero también sufrieron momentos de quebranto emocional. Amén. Hablando de Moisés, de Elías, Job, David, Jeremías, Jonás, Habacuc, Ana, Nehemías, entre algunos. Que todos estos sufrieron en algún momento, amén, un trastorno mental, un quebranto de su estado emocional, espiritual. Moisés, cuando guiaba el pueblo, él se frustraba con su actitud, con su rebeldía. Él dijo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si ha hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. Amén. Él pidió de Dios muerte. Él dijo: no aguanto más, amén, no soporto más a este trabajo, esta labor, es demasiado fuerte para mí. Elías, después de haber ganado una gran victoria, se retiró y se metió en una cueva. Y dice: fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él dijo: no hay ninguno fiel, ninguno sigue fiel a Dios. Yo soy el único, declaró a Dios, amén. No hay quien adora, no hay quien sigue a Dios verdadero, amén. Y Dios le respondió: tranquilo, Elías, amén, tengo 7,000 profetas que no han doblado rodilla a Baal, amén. Hay todavía hermanos fieles, hay una iglesia fiel y fuerte, gloria a Dios. Hay personas todavía que están siguiendo al Señor Jesucristo, amén, en justicia. No estás solo, amén, en tu lucha. No estás solo en tu problema, gloria a Dios. Aunque hay sentimientos y pensamientos añicos, amén, Jesús te puede sanar y aliviar hoy. Job exclamó, entre otras cosas: ojalá nunca hubiera nacido. Fue la petición de Job.
David dijo, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Gloria a Dios. Él dijo en muchas ocasiones, no puedo más, no puedo levantarme, no tengo ánimo, no tengo fuerzas, estoy desesperado, el enemigo me persigue. Y siguió, y siguió, y siguió. Amén. Una lucha tras otra, un contratiempo tras otra, un fracaso tras otro, amén, en su vida. Y ahí estaba David a punto, amén, de ese quebranto mental. Y siempre Dios intervino y llegó para darle socorro y alivio, y lo levantó y le dio nuevas fuerzas. Amén. Sí, hermanos, no estamos solos cuando pasemos estos momentos, amén, de problemas en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestros sentimientos, y cuando nuestros pensamientos negativos nos agobian. Miremos a nuestro ejemplo, a nuestro socorro, a nuestro Salvador Jesucristo, quien también experimentó, hermanos, entre otras cosas, ansiedad. Orando en Getsemaní, él dijo, en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En agonía estaba orando. En temor también, sí, Jesús sintió temor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como humano, siendo hombre perfecto, Dios manifestado en hombre, un hombre perfecto y a la vez Dios, amén, gloria a Dios. Él sintió en esa casa de la carne temor. También sintió mucha presión, dice, de un bautismo. Tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Una presión para ministrar, una presión para cumplir la voluntad de Dios, una presión para ser aquel líder, aquel ministro, amén, ungido por Dios. También mucha conmoción a través de su ministerio. Jesús entonces, a verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Ciertamente Jesús puede identificar, hermanos, con nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Él sintió todas estas cosas. Amén. Él llevó todo esto en su vida. Amén. Para poder compadecer con nosotros. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Amén. Angustia, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí iba para esos pasos final a la cruz del Calvario. Amén. Estaba angustiado, conmovido, entristecido, sintió Jesucristo. Oh sí, mis hermanos, Él puede identificar con lo que nosotros estamos pasando. Así a Dios le importa nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, amén. Así le interesa a Dios cómo estamos emocionalmente y mentalmente también. Enojo también sintió. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. En ese momento hubo una crítica, hubo una oposición a su ministerio, una duda, una incredulidad que podía sanar, y él se enojó. Amén. Gloria a Dios. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Gloria a Dios. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Con esa ira, gloria a Dios, justa, podemos decir, él bocó las mesas. Amén. Y dijo: han convertido mi casa, la casa de oración, en un lugar de ladrones. Amén. En un cambio, amén, de dinero. Y él se enojó. Gloria a Dios. En ese momento, vergüenza también.
Él escogió y Él se sometió a la voluntad de Dios, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un oprobio, una vergüenza, una humillación que pasó Jesucristo, una injusticia en todos esos tiempos, amén. Cuántos sentimientos, amén, añicos, cuántos pensamientos rotos, amén, machacados tenía Jesucristo en esos años de su ministerio, porque Él tuvo que cargar lo que tú y yo cargamos, amén. Él tuvo que sentir y llevar sobre sus hombros el pecado de que nos agobia a nosotros, amén. Él lo sintió, Él lo cargó. Se sentía abandonado. En los últimos minutos de su vida dijo, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactane, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sentía como hombre abandonado por Dios, amén, olvidado por Dios. Dios no sabe lo que está pasando, Dios no sabe de mí, amén. Qué sentir de abandono sintió Jesucristo, pero es exactamente lo que tú y yo sentimos a veces, hermanos, con esos pensamientos machacados, magullados. Dios no se acuerde de mí, Dios no sabe dónde estoy, a Dios no le interesa lo que estoy pasando. Oh, despierta, hermanos, hoy, aférrate a la promesa de la salvación. Él vino también para sanar a los quebrantados de corazón. Declaramos sanidad para los pensamientos y los sentimientos hoy. También tristeza. Cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella. Él dijo, no han conocido el día de tu visitación. Y lloró, se quebrantó de la tristeza. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pides señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, nuevamente hablando de su tiempo de oración en Getsemaní, tratando de someter esa voluntad humana y carnal a la voluntad de Dios. Una lucha. El dolor, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. No podemos describir ni entender el dolor que sufrió en sus últimas horas de vida. Gloria al Señor. Físicamente agotada, sedienta, deshidratada, siendo golpeado, amén, abusado físicamente, sangriento. Jesús sí llevó nuestros dolores, dice la palabra de Dios, amén. Él llevó todos nuestros sufrimientos físicos, emocionales, espirituales a la cruz del Calvario. Él vivió todo eso para poder decir, te puedo sanar, te puedo sanar, te puedo sanar, amén. Yo vine para sanar el quebrantado de corazón. Sufrimiento, hambre, sed, fatiga. Todo esto sufrió Jesús. Fue conmovido por compasión siempre por las necesidades físicas, espirituales de las multitudes. Amén. Muchos de los grandes milagros, amén, antes Él sentía compasión por ellos. Fue conmovido por compasión cuando vio la condición espiritual, tanto físico como las personas. Repetidas veces dijo, no temen. Cuando ministró a las personas en su dolor, su sufrimiento, su pérdida o su enfermedad, no temen. No temen, no temen. Repitió eso muchas veces porque Él sabía que venían ante Él con una ansiedad, con un temor, con una incertidumbre. Vayan en paz. Decía, tus pecados te son perdonados. Ahora sí pueden sentir paz. Ahora sí pueden sentir alivio, amén. Ahora sí pueden regocijarse en esta vida porque han sido liberados, amén, de sus pecados. Vaya en paz.
Jesús sí trató con mucha misericordia, infundiendo siempre esperanza, gozo y paz a las vidas de las personas con quienes Él trataba. Uno de los mejores ejemplos podemos ver en su ministerio era con este mismo propósito, de poder hablar a la necesidad emocional, espiritual. Dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A Dios sí le importa lo que sentimos, amén, lo que estamos atravesando, gloria a Dios. Él quiere sanar y restaurar nuestro espíritu y nuestras emociones, amén. En medio de la tormenta, cuando los pensamientos negativos y esos sentimientos heridos, amén, agobian nuestra vida, podemos escuchar la voz de Dios: paz sea, amén. Calla, amén, tempestad. Calle, enmudece, amén, tempestad. Tengan fe, no sienten temor, porque Dios está con nosotros. A un hombre paralizado Jesús ministró primeramente a su necesidad espiritual y emocional, y le criticaron. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones. Marcos 2:5-12. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tal vez ya habían presenciado milagros, pero era el alivio, era el regocijo espiritual. Era que Jesús escogió sanarle espiritualmente primero, que les asombraron. Amén. Y este vino paralizado, yo sé que esperaba su milagro físico, amén, gloria a Dios, pero quiero imaginar por un momento cómo se sentía él después de esa palabra de gracia y perdón, amén, después de haber sentido ese alivio y libertad espiritual. Quién sabe lo que había pasado en su vida: pena, culpa, humillación, amén, que se sentía como nadie, gloria a Dios, un inválido, pero ahí en ese momento, en la presencia de Dios, sintió por primera vez regocijo y alegría y paz, porque su estado espiritual fue sanado. Gloria a Dios. Jesús quiso enseñarnos, amén. Es tan fácil para mí sanar lo de adentro, lo del corazón, lo del espíritu, lo de la mente, como lo del cuerpo, lo físico. Igual de fácil. A veces los sentimientos y pensamientos son tan fuertes y pesados. Son como voces ruidosas estorbando nuestra paz. Crea una tensión en nuestro ser. Anhelamos un alivio. Se cuenta de un granjero quien escuchó el croar de las ranas desde su estanque una noche. Un día viernes por la tarde, en el restaurante del pueblo, el granjero oyó por casualidad que el dueño del restaurante tenía dificultad consiguiendo ancas de ranas. El granjero tuvo una gran idea y lo conversó con sus hijos. Decidieron que podían ayudar al restaurante supliéndoles las ancas de ranas y también ganar bastante dinero.
Es cierto, dijo, que hemos escuchado miles de ranas molestosas croar por las noches. Preguntó a sus hijos y sí, papá, es cierto. Entonces el granjero hizo un contrato con el restaurante para suministrar 500 ancas de rana el próximo viernes por la mañana. El primer viernes por la mañana llegó el granjero al restaurante y entregó 4 ancas de rana. Habían encontrado solamente 2 ranas en el estanque. Cuando sea gloria a Dios, amén. Yo no sé cuántos pensamientos te estorban, amén, o cuántos sentimientos están heridos en tus vidas. Puede ser 1 o 2 o puede ser miles, amén. Puede ser un ruido tan fuerte que no te deja en paz, no te dejan tranquilo, amén. Cosas que te han pasado, lo que tú has vivido, amén. Pero hoy tú puedes traer a esos pensamientos y esos sentimientos a la presencia de Dios, y Él puede declarar sanidad. Él puede decir paz sea. Amén. Él puede decirte tranquilo, mi hijo. Tranquilo. Hay alivio, hay sanidad, hay restauración para nuestro estado mental. En el nombre de Jesús. David exclamó: Él me vio en el vientre de mi madre. Él me vio formarme. Amén. En el vientre de mi madre. Él vio todos mis miembros. Y él dijo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Lo que Dios piensa de nosotros. Cómo se interesa Dios por nosotros. Cómo se preocupa Dios por nuestro estado espiritual, físico e emocional. Gloria a Dios. Al lograr esta conexión emocional con Jesús, tendremos la confianza y el ánimo para expresar nuestro dolor a Él en la oración. Nos impulsa a compadecer con nuestro prójimo, ayudar el uno al otro, a tener esa confianza, esa gracia, esa paciencia el uno con el otro, empatía y mucha oración a manejar los sentimientos de nuestro prójimo. Amén. De poder ser atendido por Dios, de tener esa fe, de ser restaurado y sanado, y también apoyar a nuestro hermano, quien también está atravesando tal vez una situación difícil, una prueba en su vida, amén, un momento de quebranto o de trastorno mental, gloria a Dios. Sus sentimientos y sus pensamientos son añicos, magullados, machacados, como dijo la palabra, como dice la palabra, pero Él vino para sanar al corazón quebrantado. Dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué momento cuando podemos entendernos, hermanos, y sobrellevarnos y trabajar juntos en armonía y con mucho amor, y saber que estamos pasando cada uno algo distinto. Amén. Todos estamos atravesando algo que ha afectado a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Todos necesitamos sanidad, todos necesitamos alivio, todos necesitamos ser restaurados y sentir el amor de Dios primero y el amor del uno al otro también. Gloria a Dios. Me sobrelleven un poco con un testimonio personal, como Dios me libró del temor y el enojo. Gloria a Dios. Entre tantas cosas, la lista es larga, pero voy a escoger 2 nomás. Amén. Me encontré en el hospital hace más de 12 años. Amén. Yo no más ahora. No, ya perdí la cuenta, pero había tenido un ataque de pancreatitis, un dolor fuerte, y en eso llamé a mi familia en los Estados Unidos. Estaba en Panamá, y da la casualidad que mi papá también estaba en el hospital. No sabía, pero en unos cuantos años moriría de cáncer de páncreas. Amén. Entonces él había dado a él ataques y a mí también, y nos encontramos en el mismo momento en el hospital.
No lo pensé mucho en ese momento, era joven, no tenía temor, amén. Estaba diciendo, bueno, esto es algo, amén, que no tiene razón, decía el médico, ustedes están bien los dos, no hay problema, todo estará bien. Y al año y medio lo diagnosticaron con cáncer de páncreas, amén. Al año y medio falleció. Entonces sí comencé a pensar, ¿y qué de mí? Amén. Cada año, año y medio me daba un ataque y yo era muy joven, mucho más joven que él. Cuando él sintió o sufrió su primer ataque, yo decía, Dios mío, amén, yo soy muy joven para esto, no puede ser, amén, que ahora sí me va a tocar esto. Gloria a Dios. Mucho temor entró en nuestras vidas, la de mi esposa, mi mamá, mi familia, amén. Comenzamos a sentir y ser agobiados por el temor. Entonces yo orando por mi sanidad, y recuerdo en los días antes de la muerte de mi papá, estaba en su cuarto ahí en el hospital, una clínica, ¿verdad? Donde daban cuidados paliativos, amén. Estaba bajo el cuidado hospice, gloria a Dios, donde hay cuidados paliativos los últimos días de su vida. Y en ese día entró mi pastor y comenzó a orar por mi papá, y después dijo, yo quiero orar por ustedes, mi mamá, mi hermana y yo. Y en ese momento, cuando él comenzó a orar, yo dije, yo no quise decirlo, ni lo estaba pensando, pero yo dije, estoy tan enojado. No lo dije en voz alta, amén, estaba orando nomás, pero orando en mi espíritu. Yo dije, estoy tan enojado con Dios, tan enojado que Él no ha sanado, amén, a mi papá, tan enojado que Él no ha intervenido. Yo soy ministro del Evangelio, yo he predicado sanidad y predico sanidad y oro por las personas en el nombre de Jesús para que se sanen. He visto sanidades en mi ministerio, y ¿por qué Dios no hace algo? Mi papá ha sido fiel, y no era por el ejemplo de mi papá, porque él dijo antes, amén, de morir, dijo, no, yo voy a ver a Jesús, amén, gloria a Dios. Yo he predicado del cielo, yo he anhelado estar en el cielo, yo he anhelado estar con Jesús, y más, si Jesús no me hubiera salvado, ya hubiera muerto, amén, en esta vida, en el pecado, amén, en los vicios, gloria a Dios. Yo estoy viviendo con años prestados, entonces estoy listo. Él estaba listo, amén. Es mi galardón, a eso predicamos y vivimos como cristianos. Sí, me duele, me da tristeza dejarles a ustedes, a tu mamá, a mis hijos, a mi familia, pero yo voy con Jesús. Gloria a Dios, tengo una fe, un gozo, amén. A las semanas antes de morir, yo estaba orando por él y compartiendo. Él me pidió leer una porción de la palabra. Estaba leyendo la Biblia y nosotros conversando ahí un tema de la Biblia que le fascinaba, y comenzamos a orar, y él comenzó a hablar en lenguas. Habló en lenguas y alzó sus manos, y nosotros orando ahí en la casa. Y él después dijo, llévame a mi trabajo. Y yo, papá, tú no estás muy bien. Que no, yo quiero arreglarme, yo quiero ir a mi trabajo. Entonces ya no estaba trabajando, estaba jubilado, ya no había entrado a trabajo en más de un año. Entonces dice, papá, ¿por qué quieres ir a trabajo? Porque yo tengo que arreglar cuentas. Hay algo que tengo que arreglar. Entonces yo llevo aquí una amargura en mi corazón por algo que hizo mi jefe. Que no, papá, hable con Dios, Dios te va a perdonar. No lleva eso, no es posible. Él tal vez ni se recuerde lo que pasó. No, yo tengo que estar bien, amén, con Dios y con mi prójimo. Está bien. Él se arregló, se alistó y fuimos al trabajo, amén. Entonces él entró y yo me quedé afuera. Él entró a la oficina, yo me quedé afuera ahí hablando con algunos. Yo conocí a algunos de su oficina, y él entró y hablar con quien era su jefe. Y algo había pasado en uno que se lesionó en el trabajo, y algo con el dinero y la cantidad permitida por el gobierno de gente lesionada en el salario, recibiendo salario, que tuvieron que despedir a mi papá. Eso fue antes de él se jubiló. Entonces él siempre llevaba una amargura contra su jefe por eso, y el jefe nunca se había dado cuenta.
Y él entró y comienza a hablar esto. Mi papá obviamente enfermo, amén, sufriendo, y él pidiendo perdón a su jefe. Y yo le escuché, dijo, Wayne, dijo, mira, no sé, no entendía, no sabía que eso te había afectado de esa manera. Yo no tenía otra opción. No quería soltarle, pero yo no podía soltar a estos dos jóvenes, amén, que tiene familia también, y por la ley yo tuve que dejar a alguien ir, amén. Y fuiste tú, perdóname, yo no sabía que eso te había afectado. Él dijo, no, tú estás bien, pero yo tuve que liberarme de la amargura, yo tuve que sanarme de esa amargura que había llevado. Y esto me sorprendió en ese momento, haber vivido ese momento con mi papá. Pero él quería irse en paz. Y yo vi en ese momento, a él no le preocupaba tanto su sanidad física como su sanidad espiritual y emocional. Amén. Él quería estar bien con Dios. Él quería estar bien con su prójimo. Tal vez una de las más grandes lecciones en mi ministerio recibí en ese momento, ese día. Gloria a Dios. Entonces yo sentí un enojo tan fuerte. A unos días de su muerte, yo no sabía que llevaba ese enojo contra Dios. Y así falleció mi papá y eso, y pasamos ese tiempo de dolor y de recuperación, como todos tal vez han pasado en su vida en algún momento u otro. No es algo, amén, fuera de lo normal lo que yo pasé. Pero después, ya con los ataques de páncreas, las inflamaciones que me daba, ya tenía otro problema, el temor. Y por fin llegué a un momento que yo decía, Dios, claro, yo quería estar sano, yo quería ser sanado, amén, de esto. Yo no quería llevar, amén, la preocupación o esa nube negra, amén, encima de mí toda mi vida, que iba a morir de cáncer de páncreas. Y mi pobre esposa, amén, mi familia. Y a veces me pregunta, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo fue el último ataque? Yo, Dios mío, yo no estoy sufriendo de páncreas, pero del temor sí. El temor me agobiaba, amén. Cada vez que pensaba en mi papá, en su muerte, lo que él sufría, también los ataques que yo había pasado, y dije, no, Dios mío, esto es mucho. Por fin llegué a un momento en la oración y dije, Dios, sáname o no, está bien, pero quítame el temor, amén. Yo no puedo vivir así, con un temor en mi vida. Yo no puedo vivir así, con esta emoción y pensamiento negativo, gloria a Dios. Y Dios me liberó del temor. Ya no siento temor, amén. Si me muero, me muero. Moriré de algo, gloria a Dios, amén. Pero yo no puedo vivir con temor. Dios te tiene que sanar, hermanos. Amén. No sé cuándo te pasó lo que te pasó, pero el pensamiento y el sentimiento te ha afectado año tras año, tras año, tras año. Es hora de ya llevar eso a Dios y decir, Dios, sáname. Libérame, Dios, de estos pensamientos machacados, añicos, de estos sentimientos magullados. Ya no aguanto, ya no soporto más este trastorno emocional y espiritual. Es hora de aceptar y recibir tu salvación espiritual, física e emocional. Amén. Es hora de ser libre y sano espiritualmente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Entonces así Dios me sanó del enojo y del temor. Gloria a Dios. Y de otras emociones, de otros pensamientos, de otros sentimientos también dañinos. Por cosas que hemos pasado, hemos atravesado, como nos han tratado, injusticias, pérdidas, enfermedades crónicas tal vez. Cosas que hemos pasado con nuestros familiares, con nuestros hijos, amén, en nuestro matrimonio. Y el arrastre que queda con nosotros son los pensamientos y los sentimientos. Rotos, heridos. Y dijo Jesús, yo he venido, Dios me ha ungido.
Dios me ha ungido para salvar, para liberar el cautivo y para sanar el quebrantado de corazón. Me ha ungido para sanar los pensamientos y los sentimientos añicos, heridos, rotos, que tanto nos roban la paz, que a veces es un ruido que no nos deja vivir, no nos deja pensar bien, no nos deja relacionarnos bien el uno con el otro, ni con nuestra familia, por estos pensamientos y sentimientos dañinos en nuestros espíritus. Gracias Dios por su empatía. Él experimentó todo esto. Gracias por tu paz en los momentos difíciles. Gracias por tu sanidad para poder ser restaurado y sano en tu presencia. Tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, que compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno, para el oportuno socorro. En el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Acérquese al trono de gracia ahora mismo. Llévele ese pensamiento, llévele ese sentimiento. 1, 2, 5, 100, 1000. Yo no sé cuántas ranas ruidosas te estorban. Tráelo a Jesús. Acércase al trono de gracia y recibe tu socorro oportuno. Sáname, Dios. Ya no soporto, yo no aguanto esto ya. Alivíame, Dios, de estos pensamientos negativos, de estos sentimientos heridos. Compasión, misericordia, ternura, paz, fe, esperanza, amor. Está en el paquete de salvación. Sanidad completa, sanidad integral, sanidad física, espiritual, emocional. Está en el plan de Dios. Habla con Dios. Habla con Dios ahora mismo. Sanidad en el nombre de Jesús. Sana los pensamientos, sana los sentimientos ahora mismo. Alivia, Dios. Restaura.